¿quiénes pueden ir por el lado de la operación bariátrica? ¿Qué es exactamente eso? Sí, ¿quiénes no? Jorge Pujol lo va a responder. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué Buen tal? día. ¿Cómo andas? Jorge. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. ¿Team Batata o Team Membrillo? Yo, membrillo. Muy bien. Listo, ahora podemos muy bien. arrancar. Vamos como 3-4 votos ya. Claro, sí. Está bien. Jorge, tenemos que hablar de cirugía bariátrica y esto que nos preguntábamos, ¿cualquiera puede, cualquier organismo, cualquier cuerpo está preparado para recibir esa operación? Mirá, esta cirugía le llaman cirugía metabólica. A ver. De hecho, el 30 de mayo ahora hay un congreso mundial de cirugía metabólica en Mendoza. Al lado ese hotel famoso que está al lado del shopping. Ahí vienen de todo el mundo los cirujanos a hacer un encuentro del Congreso de Cirugía Metabólica. Mirá. ¿Y por qué se llama metabólica? Viste que en general esto se ha analizado mucho por la obesidad. Pero la obesidad no está considerada enfermedad en la República Argentina. Sí. O sea que solamente Eso sí. a vos te van a cubrir una cirugía de estas características si tenés comorbilidades o estas enfermedades metabólicas que produce la obesidad. Es una cosa loca, pero bueno, es ¿Para así. qué loco, no? Que no esté considerado enfermedad todavía, o sea... No, vos sabés que en ¿Y qué se Argentina considera? lamentablemente no está en el listado de enfermedades. Entonces, por ejemplo, los medicamentos para obesidad, todo esto no está considerado. no te Las lo obras cubre. sociales no te la cubren. Claro. Está mal. Está mal. Está mal. Somos uno de los pocos países del mundo que todavía no lo hacen y lo hacen por un tema económico, obviamente. El tema está que la obesidad es una enfermedad producida por el exceso de acumulación de grasa que tiene el cuerpo, y esa acumulación de grasa va de la mano de enfermedades muy importantes como la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2 y toda la enfermedad vascular. O sea, nuestras arterias se enferman, la aterosclerosis, la enfermedad coronaria, etc. Entonces, obviamente, cuando un paciente está tomando el riesgo o está empezando a tener patologías vasculares, Sí. se considera que el paciente tiene condiciones para una cirugía bariátrica. Sobre todo cuando el paciente intenta hacer dietas y no puede, o hace 2 o 3 tratamientos. De hecho, para que las obras sociales cubran una cirugía de esta característica, que tiene un costo millonario, necesitas demostrar que has tenido 3 intentos de adelgazamiento. Ah, mira, tenés que demostrarlo. Demostrarlo, o sea que tenés que ir y decir, mire, yo hice un tratamiento con tal médico, con tal nutricionista, traté de hacer tal cosa, tal otra, y encima tenés que tener las comorbilidades, o sea, tenés que ser diabético, tenés que ser hipertenso, o tener la enfermedad cardiovascular. De esa manera, la ley en la Argentina te cubre esta cirugía, y aparte también te cubre la cirugía de reparación dérmica que hay posterior. O sea que también hay que saber que los que tienen esta cirugía, después por la misma ley, tienen al año o 2 años la posibilidad de hacer la cirugía de reparación por los Cutánea. pliegues. Lo que se llaman los colgajos. Los colgajos. Ah, Ahora, cualquier persona, Jorge, está en condiciones, si tiene todo esto que vos explicaste recién, Sí. está en condiciones físicas para hacer este tipo de cirugía o hay límites, ¿no? A nivel médico estoy diciendo, ¿no? Bueno, en realidad hay límites. Por ejemplo, se trata de que no sea una cirugía infantil Claro, o sea, chicos o en no. adolescentes, ¿no es cierto? Bien. Y también, también hay una especie de no indicación en mayores de 65 años. ¿Y eso por qué? En realidad, lo de mayores de 65 años no está todavía muy dilucidado. Fue una cuestión caprichosa que se designó en la ley. Sí. Porque todo esto es una cuestión que tiene una base legal para que vos puedas exigirle a la obra social el cumplimiento. Sí, Vos sí, te sí. podés ir a un cirujano bariátrico y te podés operar. Y no hace falta nada de lo demás. Claro. En general, los cirujanos bariátricos, para operar estas cirugías metabólicas, tienen un equipo multidisciplinario donde Sí. vos tenés que ir. Está el psicólogo, está el nutricionista, entonces van cumpliendo y hacen una serie de analíticas para ver todos los factores de riesgo que tenés. Bien. Todo esto base de que se descubrió, acá tengo, por ejemplo, voy a mostrarles a todos un estómago. El estómago es un órgano que está debajo del esófago, Sí. abajo del diafragma, y que tiene una forma de C, invertida. La función del estómago es digerir, desarmar los alimentos. Todo lo que ingerimos. Nada sale del estómago si no tiene un volumen menor de 2 milímetros. Sí. O sea que lo aplasta, ¿no? Lo desarma. Lo va a Lo desarma. Eso Por donde ejemplo, primero llega la comida cuando pasó el vos esófago. comés, Claro.
masticás, Claro, eso. vas produciendo el bolo alimentario, eso llega al estómago y el estómago le manda el ácido gástrico, que es como el ácido muriático. Sí. Si yo agarro una pipeta y aspiro ese ácido y goteo mi mano, hago un No, agujero en mi mano. total. ¿Ah? O sea, Claro. es un ácido que tiene la capacidad de desarmar todo. Dios. Por eso que, viste que por ahí dicen, hay que comer primero tal cosa, después tal otra. Sí. Eso es mentira, porque en realidad el estómago no discrimina si entró antes o entró después. Pero sí se digiere más lento todo. Por ejemplo, la carne de noche, o sea, le toma más Mira, tiempo. sí, el estómago en realidad trabaja siempre. Obviamente, si vos haces trabajar más un estómago a la noche, tenés lo que se llama olas alcalinas, es toda una historia Sí. fisiológica. Pero lo importante es saber que la función del estómago es como una licuadora que te desarma todos los alimentos y al final llega al duodeno, que es un pedacito que está debajo del intestino, donde se desemboca la bilis y el páncreas y termina de desarmar las proteínas y las grasas. Sí. El techo del estómago, esta parte de arriba, Se ve ahí, espérate que llegue a la cámara, así lo señalás de nuevo. ¿Puede ser? a Ahí ver, está, sí. ahora sí. El techo del estómago, esta porción que está acá arriba, Sí. produce una hormona, un mensajero, que se llama grelina. Ese mensajero le dice al cerebro, che, busca comida y llenemos porque está vacío el estómago. O sea, avisa cuando el estómago está vacío. Cuando hay hambre, digamos. Y él produce el hambre. Bien. No cuando hay hambre, sino que el estómago es el que produce el hambre en Perfecto. realidad. Y esto es muy importante porque cuando se descubrió que la grelina es la causante de la búsqueda de comida, bueno, es un factor importante porque antes lo teníamos considerado que estaba más relacionado con los niveles de azúcar. Son cosas que van modificándose. Claro. Entonces se dijo, bueno, ya que este estómago, cuando está vacío, produce este mensaje, lo voy a dejar como si estuviera lleno todo el tiempo. Entonces, la cirugía bariátrica lo que intenta es que ese órgano, que es el techo del estómago, no libere más grelina, le deje de decir al cerebro, estamos en hambre. condiciones de Como comer. que estás lleno, como Que que ya bloquea el comiste. hambre. Claro, Claro. te- ¿Cómo te lo deja de hace? decir eso. Lo hacen de dos maneras. Una es lo que se llama la manga gástrica. Es decir, hacen un tajo que va desde el techo hasta el cardias, el píloro, perdón, y dejan al estómago, que es gordo, en una cuestión como si fuera una manguita. ¿Eso es lo que se hizo Maradona? Sí, Maradona en realidad se hizo algo peor. ¿Ah? Maradona se operó en Colombia en una cirugía que no estaba aprobada a nivel mundial y le sacaron el estómago a Maradona. Ay, ¿cómo Y te el sacan el problema estómago? es que la grelina debe seguir produciéndose porque interfiere en todo el mecanismo cognitivo. Pero te lo sacan entre comillas. Gran parte de la patología cognitiva que tuvo Maradona fue por culpa de esa cirugía que se hicieron antes de esto, porque justamente lo que no hay que hacer es sacar el estómago. O sea, se lo cortaron, Se le lo sacaron. cortaron Pero Jorge, directamente. perdón, ¿y te lo sacan y a dónde va Ay, la se lo comida? sacaron. Pero ¿y a dónde llega Porque la antes, comida? Claro. antes existían, cuando había cáncer de estómago, vos fíjate que en la época de Maradona existían las úlceras gástricas. Sí. Sí. De hecho, cuando alguien tenía gastritis, úlcera gástrica, decían las dietas alcalinas, ¿te acuerdas? Hasta que aparecieron unos antiácidos fabulosos, que se llaman omeprazoles, que terminó con esa patología. En esa época, cuando había un paciente con úlcera, le cortaban el estómago porque estaba ulcerado y hacían una cirugía que se llamaban Billroth 1 o 2 y dejaban al paciente uniendo el esófago directamente con el duodeno Ah, y sorteando el estómago. Pero los pacientes se salvaban de una hemorragia brutal, pero quedaban con patologías cognitivas que no sabíamos bien por qué. Después se descubrió la grelina, todos estos son descubrimientos nuevos que han ido modificando todo este conocimiento. El tema es que a Maradona pobre le sacaron esto y eso terminó produciendo un deterioro cognitivo muy severo que se agravó con todas las conductas adictivas que él tenía, etcétera, etcétera. Pero después de eso y de muchas experiencias que se hicieron, se empezaron a decir, bueno, no saquen el estómago, pueden agarrar y hacer como una especie de, no cortar, tejer, o sea, hacer una costura y dejar un pedazo de estómago afuera, sin informar que está vacío, para que le diga al cerebro no comas. claro. Hay dos cirugías. Una que se llama manga gástrica, que es donde te cosen el estómago y lo dejan como si fuera un tubito, una manga. Sí. Sí, sí. Y Y otra que se llama cirugía en Y.
Yo no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros nos conocemos hace muchos años. Yo era muy obeso. Sí, sí. Y cuando era tan obeso... Te íbamos a preguntar igual. Exacto, era muy obeso. Una vez tuve un evento que fue un accidente cerebrovascular, hice un ACV, fue transitorio, isquémico, y la causa de esos ACV es la obesidad. La cuestión es que, bueno, ante toda una cuestión de discusión, dijimos, hay que operarse, y yo me sometí a la cirugía bariátrica en esa época. Ajá. Pero no me hice una manga, me hice la cirugía en Y, en Y, porque en realidad termina uniendo el esófago con el duodeno, dejando un pedacito de estómago acá abajo y dejando el estómago colgando afuera, sin comunicación con el esófago. O sea, no entra más alimento en mi estómago viejo y sigue haciendo, tengo un estómago chiquitito, más pequeñito, abajo en este sector donde se empieza el duodeno. ¿Y para qué se deja? ¿Para que siga generando...? Para que siga generando la grelina, participa en los mecanismos cognitivos. Es decir, el mensajero del hambre y todos los mecanismos que hacen a la cognición, porque se interpreta que también habrían otros elementos que hacen a la búsqueda de comida, a la calidad de comida que buscamos, y todo tiene que ver con nuestro estómago. Tanto que por ahí le decían que era el segundo cerebro. Bueno, no. En realidad es una interacción que tenemos, nuestro aparato digestivo habla con nuestro cerebro constantemente diciendo falta esto, falta lo otro, mándame esto, mándame... Y nosotros lo empezamos a buscar con nuestras respuestas ¿Y cuando cognitivas. tenemos ansiedad de comer, tendría que ver con esa hormona que está funcionando mal? Bueno, en realidad cuando tenés hambre es porque tu estómago está vacío. Sí, pero ¿y si Y el hambre emocional que le decimos, Después el hambre emocional. después existe lo que se llama el hambre gratificante o la gratificación, que no tiene que ver con esto, sino tiene que ver con la adicción. Es decir, nosotros, decía Freud, que el bebé llora y la mamá le pone la teta. Pero por ahí el bebé llora no por hambre, sino porque está incómodo, y la mamá le pone la teta. Digamos, sin querer, te empiezan desde chiquito a calmar otras emociones con la comida. Pero entonces no tiene que ver con esa hormona, sino Ese con es el la otro conducta. hambre, ese es el otro hambre donde nosotros a veces tenemos que usar psicofarmacología, tenemos que usar psicología, otras herramientas para interactuar. Y de hecho, muchos pacientes que se operan de bypass gástrico pueden volver a engordar por culpa del hambre gratificante. Jorge. Donde comen porque son adictos a la papa frita, o son adictos al pollo frito, o son adictos a... Sí, y a la eso comida como quien chatarra. fuma o quien toma tal alcohol. cual. Jorge, ¿cómo es la vida una vez que te has hecho la operación? Me refiero a qué se puede comer, hay limitaciones, el hambre cómo es también, para esa persona que nos está viendo por ahí y quiere realizarla. Lo más fabuloso es que se te va el hambre. El hambre, esa sensación, porque en general en el bypass gástrico lo que se te va es ese impulso de hacer un atracón, el comer mucho. Los obesos, el peor momento es en la noche, cuando no tenemos ya más ganas de comer, donde toda la familia se va a dormir y quedamos solitos en la cocina y bueno, en fin, ahí empiezan a ocurrir cosas, donde empezás a comer y no tenés noción de lo que estás comiendo, solamente estás llenando tu estómago. Bueno, eso desaparece con esta cirugía bariátrica. Entonces, no podés volver a comer nunca más volúmenes importantes. Después empiezan a haber cambios de gustos. Porque obviamente como no puedes comer ya pedazos muy grandes de carne, no puedes comer, te llenás y no más. Por primera vez un obeso que se acostumbró a llenar todo el plato, porque también es un tema cultural. ¿Cuántas madres dicen, te comes todo, si no, no te levantás de la mesa? ¿No? Entonces resulta que estamos acostumbrados a comer todo lo que hay. Bueno, el hecho de que el estómago te dice, ya está, porque estamos llenos y no puedes comer, porque si no empezás a tener lo que se produce una náusea, o un síndrome que se llama dumping, cuando comes mucho, que te produce unas diarreas brutales. Entonces, tenés que tener esas precauciones. Pero son precauciones menores al lado de lo que significa adelgazar, normalizarse y todo lo demás. Jorge, aprovechando que has traído gráficas, te pregunto, para salvar dudas, ¿cinturón gástrico no es lo mismo que cirugía bariátrica o cirugía metabólica? El cinturón gástrico era una técnica, digamos, previa a estas cirugías, que lo que se hacía, le ponían un cinturón a este estómago, lo apretaban, sí, lo estrangulaban. Entonces el techo gástrico dejaba de mandar grelina. ¿De acuerdo? Y te lo apretaban y hasta te lo podían apretar un poquito más, un poquito menos, te iban dilatando, agrandando,
ese aparato, que todavía existen algunos cinturones, pero en realidad es una cirugía vieja. Ok. De todas maneras, hay una condena contra esta cirugía. Es decir, se descubrió después que este órgano que está debajo del estómago, que es el duodeno, produce una hormona que se llama GLP-1, que es una hormona que contrarresta este efecto. Es como una especie de balanza, donde te dicen mucha grelina, sube el GLP-1, y se empezaron a desarrollar los análogos del GLP-1, que son estas famosas inyecciones que hemos hablado. Bueno, hay una que todavía no está en la Argentina, que se llama tirzepatide, que dicen que es mucho más eficiente que la cirugía bariátrica. Dicen no, ya tienen la evidencia. Es decir, que como que es una cirugía que va a empezar a perder un poco de vigencia, y está la preocupación de, obviamente, todos estos cirujanos que se van a juntar el día 30. Jorge, contame cortito para cerrar y gracias. Vos sos testigo, vos mismo hiciste este proceso de someterte a la cirugía y la post-cirugía. Exacto. Te vimos adelgazar muchísimo y después recuperaste peso, pero nunca tanto como antes. Sí. ¿Cómo es el post, digamos? Bueno, ¿Es muy difícil, en muy realidad, complicado? El post es bárbaro, porque en realidad dejar de comer que es lo que a vos te molesta, esa incapacidad de decir, pucha, ¿por qué no puedo hacer yo esto? ¿No? Sí. Pero obviamente después viene todo el tema de la recuperación física. Entonces tenés que muscular, tenés que aumentar. Vienen las reganancias de dos tipos. Una reganancia musculada. Yo tuve reganancia, pero muy musculada. Yo todas las mañanas, a las 6 de la mañana, tengo una hora de actividad física intensiva. Y hay muchos pacientes que tienen reganancia de peso, y a ellos hoy existen los análogos de GLP-1 o existen el Naltreva, que son dos herramientas para poder evitarlo, porque muchos pacientes vuelven a engordar. ¿De acuerdo? Claro. No es una cirugía que te va a curar para siempre. Absolutamente definitiva para siempre. Pero obviamente esta cirugía ha terminado con la diabetes tipo 2. Cura la diabetes. Wow. O sea, vos tenés diabetes y dejás de tener diabetes porque adelgazaste. Claro. Y si adelgazaste con esta cirugía va a ser mucho más rápido. Claro. Entonces, si el riesgo metabólico estaba alto, mirá lo bueno que es. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes.